Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en nuestro canal de YouTube. Estamos también en podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero, muchas gracias, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que las fuerzas de defensa de Israel dijeron que realizaron un asalto objetivo este jueves en la parte norte de Gaza, usando tanques y unidades de infantería en preparación para lo que dicen es los siguientes pasos del combate. Es decir, que entraron al área de Gaza con tanques en una operación muy limitada en cuanto a su alcance. Básicamente, de lo que estamos hablando es de una pequeña invasión terrestre. La ala militar de Hamas dijo, no a este respecto, pero dijo también este día sobre este mismo tema, según Hamas, dijo que casi 50 rehenes que habían ellos secuestrado durante el ataque que realizaron a Israel el 7 de octubre han sido muertos por los ataques que Israel ha realizado sobre la franja de Gaza. Esto lo dijo Hamas, sin embargo, no hay una verificación independiente sobre esto, solamente es lo que dice Hamas. No se sabe si en realidad 50 rehenes o 1 o 2 o ninguno están muertos y no se sabe quién los mató. Solo tenemos lo que dijo Hamas. Mientras tanto, un oficial de la Organización Mundial de la Salud dijo que la crisis humanitaria en Gaza ha alcanzado proporciones catastróficas. Solamente 12 camiones han podido cruzar la frontera desde Egipto hacia Gaza en las últimas 24 horas, de acuerdo a la organización Red Crescent. Hay que decir que, fíjese esta información que le acabo de dar, solamente 12. Según la información que se tiene, según lo que nosotros podemos conocer desde acá, Gaza desde antes de este conflicto, desde antes y a partir del bloqueo que tenía Israel sobre Gaza, realizado por las acciones belicosas que Hamas hace sobre Israel, pero no nos vamos a ir tan profundo. El punto es que efectivamente Israel tenía bloqueado a Gaza.
De tal manera que los informes son que Gaza y la población de Gaza en general y en su mayoría, los 2 millones de pobladores de Gaza, dependían de ayuda humanitaria desde antes de este conflicto que empezó el 7 de octubre, desde antes. Por tanto, los reportes son que entraban a Gaza un promedio de 100 camiones diarios desde Egipto y tal vez desde Israel también, esa parte no sé, pero supongo que no es importante, pero el dato importante que acabo de leer es que entraban a Gaza un promedio de 100 camiones diarios, camiones de ayuda humanitaria, diarios para poder mantener a la gente. Bueno, ahora con este conflicto que empezó el 7 de octubre, al principio no entró ninguno y ahora están entrando, la noticia es, en estas últimas 24 horas solamente 12, de 100 que entraban diarios, Y tiene sentido, si son 2 millones de habitantes, 2 millones de habitantes, imagínense la cantidad de ayuda, de insumos que tienen que entrar para darle cuidado, a alimentar y mucho más a 2 millones de habitantes. Bueno, pues ahora solamente están entrando a un paso de 12, por ejemplo. Claramente insuficiente. Así es que ahí tiene usted eso. Hay que decir que en otra zona de conflicto, las partes que están enfrentadas en Sudán restablecieron sus negociaciones de paz intermediadas por Estados Unidos y Arabia Saudita, y se están reuniendo en Jeddah, en esta ciudad de Arabia Saudita que es Jeddah. Las negociaciones entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido se habían roto en julio. Cerca de 9,000 civiles se reportan que han sido muertos desde que comenzó este conflicto en abril pasado, aunque se asume que esta cifra es muy por debajo de la cifra real. Más de 5,600,000 personas han sido desplazadas de sus hogares en este conflicto. En el estado de Maine, esto es interesante desde el punto de vista periodístico, digo, vaya, no vaya a pensar usted que yo estoy siendo frío con esta nota, pero desde el punto de vista periodístico fue interesante, puesto que todos los medios de comunicación de Estados Unidos, estaban invertidos en la guerra que se está dando en Israel y en Israel y Gaza. Y antes de eso estaban invertidos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, y en casa, digamos que en casa, estaban invertidos en los juicios del presidente Donald Trump y en la situación de la economía. Y no más de eso. Con eso, los medios de comunicación estaban ya con sus recursos depletos, sus recursos agotados, sus recursos asignados. Y en eso de pronto se da un asesinato masivo en el estado de Maine y no estaban preparados. Y había que mover recursos rápidamente para cubrir esta tragedia, esta guerra dentro de casa. Estaban cubriendo y muy interesados en las guerras fuera de casa. De pronto había que entrar a mirar hacia adentro. El gobernador del estado de Maine dijo que 18 personas fueron asesinadas, 13 más heridas en este tiroteo masivo que comenzó en un restaurante y terminó en un lugar para jugar a los bolos en la ciudad de Lewiston, que es la segunda ciudad más grande del estado de Maine. Se reportaban cientos de oficiales de la policía que continúan todavía buscando a el sospechoso de este tiroteo, que se llama Robert Card,
y quien tiene ya una orden de arresto en su contra. Residentes de varias ciudades en los alrededores han sido ordenadas a que se mantengan en casa. Este tiroteo masivo en este pequeño estado de Maine cobró la vida de 18 personas hasta ahora. En el año pasado, 2022, en ese estado solamente hubo 29 asesinatos. En esta terrible, terrible noticia. En México, residentes del estado de Guerrero, que es el estado que tiene a la famosísima playa o puerto de Acapulco, comenzaron a conocerse los estragos que hizo ahí este huracán Otis, que arrasó Acapulco. La información ha sido muy lenta en poder salir y en poder llegar, porque esa zona se quedó totalmente sin comunicaciones. Sin embargo, han llegado los videos de gente que está ahí. La devastación es catastrófica, catastrófica. Realmente fue algo histórico en esa zona. Este huracán categoría 5, que es el más fuerte, o la categoría más fuerte, más grande para un huracán. Se reportan que al menos 27 personas murieron por esta huracán hasta ahora. Ayer el presidente López Obrador quiso salir de Palacio para trasladarse a Guerrero por carretera. Se desconoce por qué no lo hizo por aire. Quiero pensar que es por el clima. Eso fue ayer. Sí, quiero pensar que fue por el clima, es decir, el clima le impedía dirigirse en helicóptero, por ejemplo, en helicóptero. En avión era imposible porque el aeropuerto de Acapulco quedó destruido. Entonces tocaba ir por tierra, por la autopista del Sol, que se le conoce. Es una tremenda autopista de cuota que comunica a la Ciudad de México con Acapulco. Bueno, pues la autopista estaba cerrada por derrumbes, por el huracán. No pudo llegar el presidente. Hoy pudo finalmente llegar a Guerrero. Desconozco a qué zona exactamente y desconozco cómo. Pero la información, de nuevo, ha sido muy lenta en fluir porque esa área está totalmente incomunicada. Totalmente incomunicada. Las imágenes los videos son espeluznantes. Los edificios, muchos de los edificios, Acapulco es un gran balneario, con edificios muy altos. Estos edificios quedaron huecos, es decir, quedaron en obra negra, literalmente en obra negra. Difícil la situación en aquella parte. Hay que decir que en la guerra que sigue, más fuerte que antes, pero que el mundo ha estado volteando a otro lado, distraído en lo que está sucediendo en Israel, es lo que se está llevando a cabo en Ucrania y la invasión por parte de Rusia. Y hay que decir que en lo que aparenta ser una repetición de lo que fue la campaña para capturar al poblado de Bakhmut, pequeño poblado en el este de Ucrania, se reporta que Rusia ha estado redoblando sus esfuerzos para tomar ahora a Avdiivka, que es otro poblado y es el frente de batalla cerca de la capital de la provincia de Donetsk, que también está tomada por Rusia. Avdiivka ya fue abandonada por todos sus residentes, que eran 30,000, es un poblado pequeño, y actualmente está prácticamente en ruinas, y no tiene mucho valor estratégico. Sin embargo, tiene una importancia simbólica. Y se reporta que las fuerzas rusas han hecho pequeños avances y presumieron de haber plantado la bandera rusa
en una pequeña montaña de 200 metros que sobresale de esta ciudad. Sin embargo, la realidad es que esta bandera le ha costado a Rusia horripilantes números de tropas y muchos vehículos armados. Mientras tanto, Ucrania se reporta que también está haciendo muy lento progreso en su línea frontal de batalla de contraofensiva hacia Rusia, cerca de Robotín, en el sur de Ucrania. Sin embargo, hay señales de esperanza en algunos otros puntos. Este martes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, alabó la efectividad de los esfuerzos para limitar el control de Rusia en el Mar Negro. Y esto ha hecho abrir líneas temporales de exportación de los granos de Ucrania a través del Mar Negro, sin el peligro inminente de ataques de Rusia. Bueno, en este respecto de estas dos guerras que están dándose en aquel lado del mundo, hay que decir que los líderes de los 27 miembros de la Unión Europea comenzaron una reunión de 2 días en Bruselas, en el Consejo Europeo. Y llegaron a esta reunión divididos sobre la manera en que el bloque debe de tratar el asunto del Medio Oriente. Hay que decir que algunos países, como son Alemania, quieren darle un apoyo incondicional a Israel, pero otros, incluyendo a España y a Irlanda, están enfatizando la ayuda para los ciudadanos civiles palestinos. Sin embargo, la realidad es que casi todos apoyan una pausa humanitaria en el conflicto, una paz humanitaria, como lo llamó Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Es decir, la Unión Europea está de acuerdo con la propuesta de Antonio Guterres. Otros puntos en la agenda de esta reunión también los divide al bloque porque los países están en desacuerdo sobre una serie de elementos, incluyendo sobre cómo encontrar más recursos para poder ayudar a Ucrania, así como también la manera de poder controlar el influjo migratorio hacia la Unión Europea, típicamente desde el sur. Muchos gobiernos se preocupan de que la guerra entre Israel y Gaza va a desviarlos de la atención y de los recursos de la guerra que se está realizando en Europa, que es la guerra en Ucrania. Decir también que entre los líderes que están atendiendo esta cumbre está el presidente de Hungría, Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, quien es el único, prácticamente el único de todo el bloque que tiene una vía de comunicación abierta y que se reúne incluso con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Cosa que no les gusta mucho a muchos de ellos, pero que no deja de ser pues una línea de comunicación entre todo el bloque a través de, pues puede ser Hungría o también puede ser a través de Erdogan de Turquía. También. Por cierto que la última vez que el Banco Central Europeo decidieron sobre las tasas de interés del bloque, acordaron
hacer una pausa en su carrera de ajuste de tasas de interés, de ajuste monetario. Desde entonces, los datos económicos solamente han hecho más que reforzar la perspectiva de que la inflación efectivamente está cayendo de la mano de la economía, que también está cayendo. Así es que, como era de esperarse entonces, el Banco Central Europeo dejó las tasas de interés estables en su reunión de política monetaria de este jueves. Hay que decir que la inflación se reportó en 4,3% anual a septiembre, que es una caída del 5,2% que se registró en agosto. La inflación subyacente, que es la que deja fuera a los volátiles precios de los alimentos y la energía, también cayó en todo un punto porcentual. Asimismo, el índice de los gerentes de compra de la economía de la eurozona, que es una medición ampliamente observada sobre la actividad de los negocios, cayó a su nivel mínimo en 35 meses en el mes de octubre. Pero luego viene la inesperada guerra entre Israel y Hamás, la cual añade incertidumbre a la perspectiva económica de todo el bloque europeo. Al mismo tiempo, las tasas de interés de largo plazo, por sobre las cuales el Banco Central tiene poco control, se han aumentado considerablemente desde septiembre, afectando a la demanda y por tanto a la actividad económica. Así que para prevenir más debilidad sobre la economía, se asume que el Banco Central Europeo debiera estar considerando cuándo comenzar a reducir las tasas de interés para tratar precisamente de impulsar la demanda. Así es que ahí tiene usted eso. Déjeme le informo sobre la economía de Estados Unidos. Bueno, primero que nada, esta registró en su Producto Interno Bruto un salto inesperado. No solamente en el último mes, no solamente la economía de Estados Unidos registró un crecimiento mayor al esperado, sino que fue un salto, y todo un salto con respecto a la última lectura del PIB. Y esto hizo disminuir a los mercados accionarios. De hecho, ya podemos reportarle que el índice Nasdaq Composite, que es el que contiene al grueso de las acciones tecnológicas, entró ya en territorio en caída. Territorio en caída, es decir, que ha perdido un 20% desde su último nivel máximo. Ha caído un 20%, ya está en corrección, es el término correcto, ya está en corrección. De esto vamos a tener nuestra entrevista un poco más adelante, sobre este último dato de esta economía que, bueno, en fin, ya lo estaremos viendo en esta entrevista, porque la noticia no es menor. La noticia no es menor y estamos en esta circunstancia en la que un sólido crecimiento económico es una mala noticia. Hay veces que un sólido crecimiento económico es una mala noticia y hoy esa es una mala noticia y eso es de lo que vamos a estar hablando un poco más adelante. Antes de eso, déjeme informarle que la riqueza de los estadounidenses subió a una tasa histórica entre el 2019 y el 2022, en lo que es un reflejo de cómo
los tremendos vaivenes económicos de la era de la pandemia y la riqueza que se generó por la alta tasa de propiedad de vivienda y también de activos financieros en general, pues aumentaron. Esto de acuerdo a lo que informó la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central. El dato es que la riqueza media real, es decir, ajustada a la inflación de los estadounidenses en general, aumentó en un 37% en el 2022 con respecto al 2019, que es un año prepandémico. En este reporte que la Reserva Federal hace cada 3 años y que se ha venido reportando desde 1989 y que mide los ingresos de la población, los activos, el uso de crédito, deudas y otros elementos financieros de las familias estadounidenses. Obviamente estamos hablando de algo que sucedió en el pasado, esto es hasta el 2022. Pero se asume que este dato que se da en este reporte es la base misma del continuo desempeño económico fuerte de esta economía de los Estados Unidos. Y claro, estamos tomando en cuenta hasta el 2022 y que aquí lo seguimos puntualmente, estamos hablando y tomando en cuenta de la inflación, es decir, el crecimiento en los valores, tanto valores financieros, como las acciones, ¿sí? Es decir, todo lo que un estadounidense pudo haber tenido como activo, ya sea físico o financiero, durante el 2020, 21 y 22 aumentó de precio. Todo, las casas, las acciones, e incluso también los bonos con las tasas de interés. Todo aumentó de valor. Los estadounidenses se hicieron más ricos, los que tenían cualquiera de estos elementos, que son muchísimos. Es una gran cantidad de estadounidenses tiene ya sea o propiedades, o propiedad de su casa, o acciones, o bonos. Más encima, por supuesto, está la ayuda directa que el gobierno de los Estados Unidos dio, los cheques, que fueron 3, si mal no recuerdo, y pudieron haber sido 4, pero creo que fueron 3, de varios miles de dólares cada uno a cada uno de los estadounidenses durante la pandemia, como estímulo. Todo eso hizo que la riqueza promedio del estadounidense aumentara un 37%. Así es que ahí está. Y bueno, esta es una riqueza generalizada. Hay que decir que, desagregando este reporte, las familias de raza negra reportaron el más grande aumento en su riqueza media neta de un 60%. Es el doble que la media nacional entre el 19 y el 22. Pero aún así, con todo este salto del doble, la riqueza de las familias negras en Estados Unidos permanece siendo la más baja de todas las demás razas o grupos étnicos. Fíjese, con todo y eso, hay que decir que los blancos no hispanos que respondieron a esta encuesta
sus ingresos crecieron por un 1% durante ese mismo lapso, mientras que los que respondieron a la encuesta, que son negros y hispanos y latinos, sus ingresos cayeron en un 2% y en un 1% respectivamente. Acá estamos hablando de ingresos, no de su riqueza media. ¿Sí? Hay que decir que los ingresos también fueron más altos para aquellos que poseen una casa y quienes vivían o viven en ciudades. Hay que decir que este aumento generalizado del 37% en la riqueza, que es más del doble de el siguiente reporte que más ganancia reportó en la riqueza, ¿sí? O sea, fue un salto muy importante, fue, como estábamos diciendo, impulsado por el crecimiento en los precios de los valores, como decíamos, las casas, las acciones en general, y que excedieron por mucho los aumentos de inflación de los precios de los artículos de consumo, porque estamos hablando de una época en la que la inflación también creció. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos Alcantarilla. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hace un año, muchos analistas estaban esperando que para este mes de octubre actual que le estamos hablando, la economía de Estados Unidos iba a estar incluso en recesión económica. Y todavía a principios de este año se hablaba de que para el último trimestre de este año, la economía de Estados Unidos iba a estar de bajada, iba a estar en desaceleración. Si no en recesión, definitivamente en desaceleración. Bueno, pues resulta que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos creció a una tasa anual de 4,9% en el tercer trimestre. Y esto es un salto desde cualquier punto de vista, pero definitivamente un salto con respecto al 2,1% que se presentó en el segundo trimestre, para alcanzar su mayor tasa de crecimiento en casi 2 años. Y esta economía permanece poderosa a pesar de todo. A pesar de todo. Le han hecho totalmente todo y sigue. Ya algunos dicen que se parece al conejito del comercial de Energizer. Y bueno, le agradezco muchísimo a mi querido amigo economista, ex economista de la CEPAL en Estados Unidos, Isaac Cohen, que nos acompaña desde Washington, a que nos dé alguna perspectiva de lo que está pasando, mi querido Isaac, y si estás de acuerdo con lo que acabo de decir. Encantado, estoy totalmente de acuerdo y estoy muy sorprendido por la cifra de 4,9%. Es una cifra que revela mucho vigor. ¿Qué está pasando en la economía? ¿Por qué? Bueno, yo creo que en principio las medidas que ha tomado el Banco Central, especialmente elevando la tasa de interés, han logrado frenar algunos sectores, pero no todos. Por ejemplo,
La vivienda se ha vuelto muy cara y ya cayeron las ventas de las casas, porque las hipotecas están llegando a 8% al año. Imagínate, cuando hace un año estaban en 3%. Los automóviles también, porque los préstamos para automóviles se han encarecido mucho. Quienes todavía siguen gastando como condenados son los consumidores, a pesar de que los saldos de las tarjetas de crédito se están yendo para arriba de una manera extraordinaria. Entonces, por ejemplo, los sectores que están reaccionando muy positivamente son, por ejemplo, el entretenimiento y la hospitalidad, donde dominan los trabajadores hispanos, por ejemplo, la construcción, el cuidado de la salud. Esos sectores no han sido frenados por las medidas de la Reserva Federal. Y la gran pregunta es si el día 1 de noviembre la Reserva Federal va a seguir subiendo la tasa o si la va a dejar como está. Y antes de esa pregunta, Isaac, yo pondría otra más, que es si acaso este salto de actividad económica, porque resulta que en el tercer trimestre la actividad económica es casi el doble que la del segundo trimestre, se va a reflejar o va a incidir en un salto en la inflación. Bueno, eso es lo que no ha pasado hasta ahora. La inflación ha venido descendiendo gradualmente. Llegó a casi 7-8% a finales del año pasado y al principio de este año, y se ha venido deslizando hacia abajo y estamos en alrededor de 3%. La pregunta es, y eso lo ha dicho el presidente de la Reserva Federal, ¿seguimos frenando o soltamos el freno? Esa es la gran duda que hay, porque si frena demasiado, entonces sí va a empujar a la economía a una recesión. Pero, por ejemplo, el empleo es otra cosa impresionante, más de 300,000 nuevos puestos de trabajo en el mes de septiembre. Todavía no tenemos las cifras de octubre, pero en más de 300,000 empleos en un mes es una cosa extraordinaria. Cuando la economía está siendo frenada, entonces tiene un vigor la economía que viene de la reactivación económica que se dio después de la pandemia, en donde mucha gente logró ahorrar mucho dinero porque el gobierno distribuyó dinero en efectivo, le mandaba un cheque a cada familia por $1,000. Muchos de esos fondos se guardaron, están en ahorros y ahorita se están principiando a gastar. Por eso vemos al consumidor todavía gastando. Y la pregunta es si esto es bueno o malo. Digo, normalmente cualquier economía busca crecer y busca un sólido crecimiento económico y busca que la gente tenga trabajo y que tenga aumento de ingresos, etcétera. Pero en este momento, en esta circunstancia, ¿este desempeño tan fuerte de la economía de Estados Unidos es una buena noticia o es mala noticia? Bueno, yo te diría que es una muy buena noticia si se logra bajar la inflación a 2% sin lesionar el empleo. Porque eso quiere decir que se ha encontrado lo que un presidente de la Reserva Federal del Banco de Chicago dijo que se llamaba la senda dorada, por la cual se puede bajar la inflación sin lesionar el empleo. Eso es extraordinario. O sea, usualmente en teoría económica lo que se dice es que si quieres bajar la inflación, lo que tienes que hacer es cortar el empleo. Ahora resulta que estamos bajando la inflación y el empleo pues sigue fuerte. Entonces yo te diría que esto sería muy bueno si logramos mantener la inflación a 2%, que es donde quiere llegar el Banco Central, por cierto. Está en 3, está llegando. Quiere llegar a 2. Y si eso no lesiona el nivel de empleo en la economía y la tasa de crecimiento, como lo estamos viendo, en ese caso esto es muy bueno. Y bueno, pero Isaac, tú eres más allá que nuestro entrevistado, nuestro amigo, nuestro invitado. Tú eres nuestro gurú. ¿Qué dices tú? Bueno, yo pienso que estamos frente a un acontecimiento extraordinario que ha retado a los economistas más significados, como por ejemplo Lawrence Summers. Summers dijo que esto tenía que el desempleo tenía que llegar a 7% para controlar la inflación. Y estamos en 3,8% de desempleo. La mitad. O sea, eso ha desafiado las predicciones de muchos economistas. Y yo
personalmente creo que se ha encontrado una fórmula para controlar la inflación sin lesionar el empleo. Y eso lo encuentro muy positivo y creo que es una de las cosas más positivas que está pasando. Bueno. La tasa de crecimiento del trimestre anterior, extraordinaria, por cierto, en 4,9, en el año va a terminar como en 2,5 por ahí, el promedio de los 4 trimestres, ¿no? Muy bueno. O sea, estamos hablando de un crecimiento razonable, con una tasa de inflación moderada y con empleo. ¿Qué papel juega ahora hay una variable reciente, mi querido Isaac? Bueno, Sí. de nuevo, este crecimiento fue totalmente inesperado, como estábamos hablando, pero recientemente hay una variable ahí bastante ominosa y es de reciente creación y que está causando mucha preocupación, y te quiero preguntar acerca de eso, que es el aumento de la tasa del bono referencial de 10 años, que ese no controla mucho el Banco Central. Correcto. De hecho, el Banco Central ha visto esa noticia como positiva en el sentido de que el alza de la tasa de interés de los bonos ayuda también a moderar la inflación. ¿No es cierto? Porque el precio de los bonos baja, la tasa de interés sube. Entonces el precio de los bonos está muy bajo y mucha gente se está moviendo hacia los bonos y está comprando muchos bonos. Eso significa que está retirando mucha liquidez de la economía y eso está ayudando a lo que el Banco Central quiere hacer. Entonces, hasta ahora el Banco Central lo ha visto positivamente y yo creo que está bien, o sea, si el precio de los bonos baja, la gente va a invertir en eso. Al contrario, la bolsa ya no está rindiendo lo mismo que rindió antaño, el año pasado, por ejemplo, pero los bonos están mejorando. Y están mejorando las tasas de interés que están pagando los bancos. Hoy en día se puede encontrar un certificado de depósito a 6 meses con 5% de interés. Que es muchísimo. Pero también está afectando, Isaac, a quien tiene créditos. Y mucha gente tiene créditos, ¿no? Los créditos son mucho más caros, mucho más imposibles de obtener, que eso también es una aliciente para la economía, la disposición de crédito. Es decir, hay sectores de economistas en Estados Unidos que están muy preocupados con el hecho de que la tasa está subiendo. Es que el principal deudor en este país es el gobierno. Y al gobierno le va a subir la factura porque las tasas de interés están subiendo. O sea, pero el gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad de endeudamiento en su propia moneda que yo te diría que es hasta que la economía aguante. O sea, en ese sentido, la preocupación por la deuda es razonable, la preocupación por el saldo rojo del gobierno es razonable, eso hay que tratar de controlarlo a mediano plazo, pero por el momento el gobierno puede financiar su deuda. Está llegando la deuda a más de 1 trillón ya, o sea, 2 trillones. Estamos hablando de una cantidad impresionante, pero al mismo tiempo, pues el gobierno tiene la capacidad de servir esta deuda hasta ahora. Ahora, sí. Si mañana en el Congreso deciden cerrar el gobierno, ahí sí ya nos metemos a otro pantano. Eso sí ya sería más complicado. Déjame te pregunto, en términos de porcentaje del PIB de Estados Unidos, ¿la deuda actual es la más alta que se ha registrado en la historia? En proporción a la economía, sí, porque la economía ha crecido sustantivamente. O sea, estamos hablando de una economía de más de 20 trillones. Ok, pero entonces, en proporción, es la más alta de todos modos también, sí. Sí, pero no ha sido, como te dijera yo, no es extraordinario que en Estados Unidos, por ejemplo, durante las guerras, Estados Unidos ha tenido exacto, es que para eso iba yo, mi querido Isaac, perdóname que te interrumpa, porque pregunta y tú me vas a corregir. Esta economía nunca había tenido niveles de endeudamiento tan elevados como los de ahora en términos de proporción al tamaño de la economía. Sin embargo, ha tenido, como tú bien estabas tratando de explicar, porcentajes muy, muy altos y le ha dado la vuelta incluso para eliminarla por completo e incluso hasta presentar superávits, ¿cierto? Correcto, en algún caso. La más reciente es la alcanzada por el presidente Clinton al terminar su mandato. Ese fue entregó un presupuesto equilibrado, ¿no es cierto?
casi equilibrado, pero con bajo endeudamiento. Pero el endeudamiento en sí, yo no creo que sea el problema. El servicio de la deuda tampoco, porque como te digo, Estados Unidos tiene el privilegio de endeudarse en su propia moneda. No es el caso, por ejemplo, en una economía, que te dijera yo, distinta, en donde tiene que ir a conseguir dólares para financiar el pago de la deuda externa. En este sentido, eso no existe, pero sí hay un límite, por supuesto, al endeudamiento, y el límite sería la inflación, porque en algún momento, si el gobierno sigue gasta, o sea, endeudándose, lo que va a causar es inflación. De hecho, lo vimos durante la pandemia. Sí, con los gastos. La inflación que estamos viviendo es producto de lo que se gastó durante la pandemia. Legítimo, por cierto, porque era para combatir la pandemia. Era peor, por ejemplo, cuando se estaba gastando en Vietnam, durante la guerra de Vietnam, que llevó a tasas de inflación exageradas en aquella época, que ameritaron la creación de una recesión para corregir la inflación. Esta vez, con el endeudamiento que hay, con el gasto del gobierno que ha habido, se está corrigiendo la inflación sin lesionar el crecimiento y el empleo. Efectivamente, y ahora te voy a hacer la pregunta de los 64,000 que nadie más me puede contestar más que tú, Isaac, ¿eh? Tú eres el único que puede contestármela. Sobre todo porque tú eres vecino de la Casa Blanca, tú vives a la vuelta de la Casa Blanca. Déjame te pregunto, si esta economía va tan bien, como lo acabas de explicar, o sea, tú llevas 15 minutos explicando que esta economía va bien, va con crecimiento, va la inflación bajando, el consumidor está consumiendo porque tiene trabajo y tiene aumento de salarios. Si va todo tan bien, ¿por qué no se lo reconocen a Joe Biden? Mira, hay una circunstancia ahí muy especial. Cuando las encuestas le preguntan a los consumidores en Estados Unidos si están bien financieramente, la mayoría contesta que sí, casi 2/3. Y cuando le preguntan cómo está funcionando la economía, dicen que muy mal. Ingratos. Una explicación que yo encontré sobre eso es que, en primer lugar, las percepciones de las personas se ocurren con rezago, ¿no es cierto? Las buenas noticias llegan, pero con rezago. Pero lo que es cierto es que hay ciertos sectores donde las personas están sintiendo el golpe, como te decía. Y, por ejemplo, si alguien quiere comprar una casa en este momento, la hipoteca se le va a 8%. Entonces, se echa para atrás, no compra. Y eso lo mantiene muy inconforme. Y cuando le preguntan, mire, ¿cómo ve la economía? Mal, porque no puedo comprar mi casa. ¿Ves? A ese nivel yo te diría que hay un grado de insatisfacción. Ahora, tú y yo sabemos, Alberto, que tenemos elecciones el año entrante y que esto puede ser decisivo para las elecciones, porque al final de cuentas al gobierno no se le reconoce todavía el hecho de que ha logrado controlar la inflación sin lesionar el empleo. Yo creo que si el mensaje cambia, porque es una cuestión de mensaje. Por cierto, ahí te voy a contar una anécdota si tenemos tiempo, pero si se cambia el mensaje, pues entonces el gobierno va a empezar a recibir un cierto reconocimiento por lo que ha logrado. ¿Y cuál es la anécdota rápidamente? La anécdota es la siguiente, muy rápido. En Costa Rica, yo llegué una vez a Costa Rica, me hicieron una entrevista en la televisión, en un noticiero de las 11 de la noche, y yo dije que en Costa Rica no se aprecia la economía que se tiene tanto como la aprecian afuera. Yo acababa de leer un informe del Fondo Monetario dándole a Costa Rica una aprobación pues muy buena en el comportamiento de su economía, pero los ticos no lo reconocían. Entonces me mandó a llamar la presidenta Chinchilla en ese momento y me dijo, y bueno, ¿y esto por qué será? Y le digo, no sé, le digo, pero de afuera la economía de Costa Rica se ve mejor de lo que la ven los ticos. ¿Cómo ves? Bueno, nada más. Ahora espera la llamada de Biden. Estoy listo. ¿Estás listo? Perfecto. Isaac Cohen, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas charlado con nosotros. Un placer, como siempre. Un abrazo, Isaac.
Bien, vamos a pasar a alguien que estoy seguro que no está tan optimista con nada de lo que hemos estado hablando aquí, que es nuestro buen amigo, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Pelota, Padilla, ¿cómo querés que esté optimista? Las cifras acá en Estados Unidos te muestran que ha aumentado el endeudamiento de las tarjetas de crédito de los consumidores, sobrepasa el $1.000.000.000. Se acaba de mencionar que las compras de casa son cada vez más imposibles, un 8% las hipotecas. Tanto se habla que ha aumentado el empleo, pero si vos te pones a fijar bien la data, de esos cientos de miles de nuevos empleos, un 20 o 30% son full time, el resto son part time. O sea, eso es lo que estás notando también, que cada vez más estadounidenses trabajan por lo menos 2 empleos part time, sin mencionar el costo de la gasolina, que ahora vuelve a aumentar, sin mencionar el costo de los comestibles. Y bueno, a mí no me extraña, escúchame, un economista como Paul Krugman, que era o es considerado todavía un prócer en ciertos círculos económicos, el otro día el tipo, sin ninguna clase de vergüenza, concedió a conocer el índice de inflación de septiembre, dijo: le estamos ganando a la inflación. Muestra un gráfico donde se ha erradicado los datos de la inflación núcleo, que son combustibles, energía y alimentos. Obviamente que si quitas eso, que es de lo que vive diariamente la gente, se va a bajar la inflación. Pero bueno, así están las cosas. Yo lo que creo que acá en Estados Unidos nos estamos acercando cada vez más a una recesión. Obviamente que el gobierno te presenta sus datos económicos como un gran triunfo, estamos en el paraíso, pero las encuestas dicen otra cosa, ¿no? Casi el 70% de la población no está conforme para nada con la dirección que está teniendo la economía de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué hay el año que viene, que quiere presentarse a la reelección. ¿Usted escuchó a quien estábamos entrevistando antes de usted, señor Dado? Claro, don Isaac. Don Isaac. Bueno, pero el punto es que lo que estábamos hablando, el meollo de la entrevista era que esta economía está creciendo, ahora creció a más de 4% en el último trimestre, y la inflación bajando. Eso es bueno, ¿no? Aparentemente es bueno, pero lo que te vuelvo a decir, son productos y servicios que los estadounidenses consumimos todos los días. Nos vamos al supermercado, vemos el aumento de las cosas, cargamos la gasolina. A mí lo que me gustaría que el periodismo, por ejemplo, les preguntara a estos analistas, a estos expertos que analizan la economía, si está todo bien. Vos economista que estás analizando, ¿hiciste algún recorte de gasto? ¿Te parece que estás bien hoy en comparación a hace 3 años? Me gustaría ver eso, ¿no? Para ver si ellos también están metidos en la realidad o no. Pero bueno, a ver, yo se lo pregunto a usted, señor Dado, ¿usted está hoy peor que hace 3 años? O dígame por qué estaba mejor hace 3 años que hoy. Y estoy peor, evidentemente. O sea, yo soy un contratista, yo trabajo con asignaciones, me dedico a las interpretaciones médicas, básicamente. Y bueno, a mí me toca ir a hacer las compras con mi esposa, también voy solo. Y yo voy viendo cómo los productos están aumentando, y bueno, yo si me tengo que depender, digamos, solamente de los ingresos que recibo por mis servicios, evidentemente está deteriorado mi poder adquisitivo, y el mío como el de un montón de gente más también, ¿no?
pero la inflación viene de... Primero, ya lo hemos hablado aquí, la inflación es un fenómeno mundial, no nada más de Estados Unidos, y en Estados Unidos viene de bajada importante, ya está en 3%. Vos te pones a analizar países de Latinoamérica, de Europa, vienen teniendo menor inflación que la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no tengo en este momento el cuadro, pero si querés te lo mando, o si vos querés hacer un Google de inflación de septiembre del 2023, comenzar por el país que quiera, Brasil que está gobernado por los kurdos, ¿no? O sea, Uruguay ni que hablar, Uruguay ya va hacia la deflación, ¿no? ¿Qué me cuenta que el ministro de Economía de Argentina, una economía que presenta una inflación del más del 100%, muy probablemente es el próximo presidente de Argentina? Bueno, eso te habla a nivel de locura que vive Argentina, que es como una excepción dentro de estos países que están gobernados por la zurda, pero que, bueno, el electorado se está volcando en la dirección opuesta. No sé qué es lo que va a pasar, pero a mí no me extrañaría que gane el tipo que llevó la inflación a los peores niveles de su historia, la pobreza, la inseguridad, el aislamiento de la economía y de la sociedad argentina del mundo. A mí no me extrañaría en este momento que él gane la elección. Hay reportes también que hubo en la elección esta del 22 de octubre, que hubo situaciones de fraude electoral que no alcanzan todavía esos reportes para decir, no, ha desequilibrado la elección a favor del tipo, pero bueno, hubo estos casos, estos incidentes precisos, ¿no? Pero otra vez, a mí no me extrañaría que el 19 de noviembre, que es la segunda vuelta en Argentina, una masa crítica de la población termine eligiendo a Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente. Yo lo explico, una por el nivel de locura que históricamente siempre ha habido en Argentina, por algo yo no fui a la mierda de ahí, y otra porque como el caso de la mujer golpeada, ¿no? A la mujer golpeada le pregunta ¿por qué no salís de ahí? ¿Por qué no salís de ahí? Se queja, pero es como que encuentra una zona de confort donde estás sufriendo, te morís, te hacen pelota, pero eso es lo único que conoces y te sentís confortable, digamos, en ese dolor, en el sufrimiento, y no podés tener el poder de decir, no, hay otra vida. Lo mismo pasa con los argentinos. ¿Qué querés que te diga? Por mí que se vayan a cagar todos, Carilla, lo siento. Bueno, señor Dado, le agradezco muchísimo su participación, su comentario, como cada jueves, señor. A la orden, Padilla, saludos a la audiencia y a tu equipo. Hasta luego, un gran abrazo. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. El futuro. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Jazz Café presenta Baladas por Siempre con Vía Libre. Cuando estés triste.